Hablando de economía, recién escuchábamos a Caputo precisamente dar algunas proyecciones de lo que puede venir en el ámbito económico y por otro lado el gobierno, más allá de tratar de solucionar el problema máximo que tiene la Argentina, que es la inflación, también está viendo las cajas negras de la política, que le llama Milei, que por ejemplo son los fondos fiduciarios, donde había un montón de guita, que son 10.000 millones de dólares al año, que el gobierno nacional aporta por fuera del presupuesto a todas esas cajas para que lo gasten a discreción. Los gobernadores, dirigentes sociales como Grabois, etcétera, etcétera. Entonces, viste, hay un montón de guita ahí que Milei en la ley Ómnibus pidió manejarla él. Esto lo quiero controlar yo porque se está despilfarrando todo. Bueno, y eso es lo que le votaron en contra y por eso se terminó de calentar y sacó la ley ómnibus del tratamiento del Congreso. Tenemos a Pablo Gata en el Meet para charlar con él sobre estos temas, los temas económicos y además los fondos fiduciarios. ¿Qué son los fondos fiduciarios? Que todo el mundo habla y no tenemos idea, aquellos que no entendemos de economía. ¿Qué es un fondo fiduciario? ¿Para qué sirve y todo esto? Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Antonio, ¿qué tal, Lindsay? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿todo muy bien? bien. Muchas gracias por atendernos. Bien, un placer como siempre. Bueno, Bien, no sé tema por dónde querés que empecemos. Si por los fondos fiduciarios, lo que dijo ayer Caputo, que se jugó un poco por el número de inflación de febrero, que se va a estar más cercano en el 10 que del 20. ¿Vos notás que se ha desacelerado el ritmo de suba de precios? A ver, si querés arranquemos por esto, por la inflación. Dale. A ver, ojalá uno tiene ese espíritu positivo, optimista, de decir, hoy por hoy el mayor flagelo que tenemos es la inflación, ¿cierto? La semana pasada hablábamos de las causas, pero hoy por hoy para la gente el mayor flagelo es inflación, que la plata no rinde. Llegar a un 10%, como él dice, ojalá sea, lo veo un poquito difícil por la inercia que ha tenido todo esto, por la cantidad que se ha emitido, Sí. Que ha sido de una forma descontrolada. Sí, lo que emitió Massa al final del año pasado, pero él dijo va a estar más cercana al 10, no que va a ser el 10, ¿no? Ojalá, porque eso también daría una muy buena señal a la gente, al optimismo, a invertir, a empresarios nuevos que se quieran arriesgar. Creo que todo eso haría que entráramos en un círculo virtuoso. Ojalá que sea esa la inflación. Me cuesta un poquito creerlo, pero digo, por el descalabro que ha sido todo esto. Si en 2-3 meses de gestión se llegara a casi un 10% de inflación mensual, sería un gran dato. Sería muy positivo dentro de lo negativísimo que es tener una inflación del 10-15% mensual, que eso es, como hablábamos la otra vez, un país serio, normal, tiene como mucho 5% anual, y nosotros estábamos festejando llegar a un 10% mensual. Ojalá sea eso. Y le deseo lo mejor, porque en definitiva somos nosotros mismos los que nos estaremos beneficiando de todo esto. La veo un poquito difícil, pero ojalá que pueda hacer eso. El ajuste hecho por Milei ha sido muy fuerte, se ha frenado todo lo que es la emisión de dinero, pero el tema que, como hablamos, que hay una inercia, que lo último de Massa para su elección, eso fue un tiro de gracia que nos reventó, más todo lo que se venía emitiendo en los últimos años. Exactamente. Ahora, con respecto a lo otro, ¿no? Por un lado se ha recortado mucho, se ha licuado mucho también a través de salarios y jubilaciones, eso hay que reconocerlo. El gobierno no quiere hablar mucho de eso, pero hay que reconocerlo. Pero por otro lado están todas estas cajas de la política con los fondos fiduciarios. ¿Qué es un fondo fiduciario? Bien, fondo fiduciario, a ver, un fondo fiduciario, un fideicomiso, es un instrumento legal jurídico que es lo que le permite a una persona física o jurídica entregarle a otra persona o a otra persona física o jurídica la administración de alguna actividad, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener un negocio de cualquier rubro, de X rubro, y quiero, no sé, construir unos departamentos. Yo puedo armar un fideicomiso a nombre de otra persona que va a ser el que me lo administre.
Entonces, no se van a ver afectadas las realidades económicas de mi actividad habitual con, por ejemplo, este rubro de la construcción, estos departamentos. Entonces, como para garantizar que el que esté, por ejemplo, comprándome estos departamentos, tenga esta garantía que no se van a tocar los fondos. A nivel, bueno, hay muchos más ejemplos de todo esto, pero a nivel nacional son fondos que se destinan para el desarrollo de ciertas áreas. Hay por lo menos unos 29 fideicomisos que nadie lo sabía, bueno, salvo algunos que son los más conocidos. Sí. Por ejemplo, el del Procrear, que debe ser casi el 10% del total de todos estos fideicomisos, el estabilizador del trigo, el manejo de prevención de incendios, el gas licuado para la Patagonia. Sí. Sí. Lo de el FONCAP, que es desarrollo de microempresas, la seguridad aeroportuaria, cobertura universal de salud, o sea, son un montón que uno los escucha y dice, no, la verdad que está buenísimo. ¿Quién no va a querer un desarrollo de viviendas en un país que hay déficit habitacional? ¿Cómo uno no va a querer ese desarrollo? ¿Cómo uno no va a querer un desarrollo para microempresa o cobertura de salud? Pero el tema es cómo se administra eso, si está bien regulado o no, si realmente llega, porque uno puede, no sé, en mi casa yo puedo decir, voy a destinar X plata para la universidad de mis hijos y después llegó el momento, la despilfarré. Claro. Entonces puede ser una idea, una intención muy buena, pero que en el fondo está cubriendo una caja negra, que eso no tenemos idea cómo se maneja. Porque aparte está el presupuesto, ¿no? Donde están las partidas, cada área tiene que ejecutar su partida, dar explicaciones y obviamente se abre un expediente por cada cosa que se tramita. En cambio, esto estaba por fuera del presupuesto y no tenía estos controles que puede tener, por ejemplo, el Congreso sobre eso. Exactamente, hay un, llamémosle un vacío, no sé si legal, pero de control. Los mismos organismos de control del gobierno por ahí no han auditado en su momento y actualmente no saben bien cómo es el manejo. Todo esto ha saltado últimamente, el mismo gobierno nacional está enterándose de lo que había pasado, ni siquiera el mismo gobierno lo sabía. Entonces, esto... a ver, y más en este país, como hablábamos más temprano, con tanta pobreza, que se destinen, yo tenía el número de 2.000 millones hasta ayer, sí. Vos comentabas recién 10.000 millones de dólares. A ver, son 2.000 millones lo que ha podido recortar Milei. ¿Por qué? Porque son los que fueron creados por decreto y él los puede sacar por decreto. Ahora el resto no. Entonces dependen del Congreso y ahí es donde también había una parte en la ley Ómnibus que muchos tenían intereses ahí, gobernadores y distintos dirigentes en relacionados con los gremios y todo esto. Entonces por eso no quisieron tocar esto, porque es una caja que manejan ellos a discreción y no quieren que el presidente la controle. Exactamente. El tema ahora sería ver, por ejemplo, a las provincias se les cobra un impuesto que eso después es lo que financia todos estos fondos fiduciarios, todos estos fideicomisos. Habría que ver si ahora a las provincias se le va a seguir cobrando estos impuestos, hay que ver después estos fondos cuál va a ser el destino, si va a ser un destino transparente, que todos sepamos, bienvenido. Si eso va a financiar otras cajas, estamos cambiando una cosa por la otra. Entonces, entiendo enojos de gobernadores por este tema, pero estaría bueno que todos estos gobernadores transparenten en qué gastan. Hablan ustedes recién de Córdoba, que tenía tantos ministerios, sí. o provincias que tienen un despilfarro, o provincias del norte argentino, que el presupuesto, el 90% de su presupuesto viene de la nación. Una provincia no puede tener el 90% de su ingreso que venga de la nación, porque si no esa provincia no gestiona nada, no produce, no es eficiente. El día que la nación no le mande plata, esa provincia se funde. O sea, las provincias también tienen que hacerse cargo de todo lo que está pasando. Sí está bueno este recorte, sí está bueno sincerar lo que está pasando, porque, digamos, por ejemplo, estos 2.000 millones que han recortado, si los dividimos para que la gente, para ponerlo en contexto, si hablábamos recién de
el sueldo mínimo vital y móvil de $200, de 200.000 pesos aproximadamente, son 10 millones de sueldos mínimos, que eso en el año equivale a más de 800.000 sueldos. Por ejemplo, un jubilado, imaginemos que a un jubilado le aumentamos 200.000 pesos a su jubilación mínima, que es nada. Entonces, para que dimensionemos todo el despilfarro que había, y estamos hablando de un solo ítem que son los fondos fiduciarios, imaginémonos el resto del despilfarro que había. Sí, es que estoy viendo los números que manejaba Grabois, por ejemplo, que el fondo, creo que es el SISU, que era para la Secretaría de Integración Sociourbana, era para urbanizar las villas y todos los lugares que precisamente necesitaban asistencia. Y bueno, se ha repartido él, Chino Navarro, Emilio Pérsico del movimiento Evita. Bueno, por ejemplo, entre 2019 y 2023 no había mucha actividad en el SISU sin autorización de Milei. Y la jefa en los papeles era una persona muy allegada a Cristina Fernández, que era Fernanda Miño, ex concejal de San Isidro, que suele valerse de su paso como vecina de Villa La Cava, que es una zona muy pobre, como carta de presentación de una supuesta honestidad para manejar una cifra astronómica que en el último año habría alcanzado los 100.000 millones de pesos. Claro, es que 100.000 millones de pesos. El tema, volvemos a lo mismo, lo que vos explicás o lo que está explicando Pablo, tiene que ver con qué mecanismo transparente podemos utilizar. Porque no es que desconfiamos tampoco de quien está al mando, pero ¿cómo sabemos cómo va a ser esa distribución? Claro. ¿Cuál es la forma más transparente que se pueda plantear para ayudar de esta forma que sigan existiendo estos fondos, que vayan a donde más se necesiten, pero que en el medio no se choreen la plata? Porque vos decís, urbanizar las villas, perfecto, sí, porque la gente necesita servicios públicos, necesita alumbrado público, todo eso, pero en 2019 el SISU tenía 63 empleados y en 2023 terminó con 613 empleados. Como una caja del Estado también. Claro, tal cual. El tema es cómo solucionamos todo esto. Pero si nosotros nos vamos un poquito más para atrás, uno dice, bueno, pero ¿por qué se crea tanta pobreza? ¿Por qué hay tantas villas? Y, a ver, uno ve los países de la región de Sudamérica, países limítrofes, si bien, bueno, tienen otras realidades, pero uno también tiene que preguntarse por qué hay ese crecimiento exponencial de la pobreza. A veces pasa que al político le conviene crear la pobreza para después venir y decir, tomá, yo te doy un plan social, yo soy muy bueno y él queda bien. O sea, te crea la necesidad por un lado y por otro lado viene a salvarte. Entonces, imaginemos que ese político termina siendo un héroe para algunos, pero si uno lo ve en frío, se da cuenta que es un sistema muy perverso el que se está haciendo. Entonces hoy nos estamos quejando de por qué un jubilado no gana bien, por qué un maestro no se le paga bien, por qué un bombero, un policía no se les paga bien, un enfermero. Y bueno, estas son las consecuencias. Estamos acá descubriendo la punta del iceberg. Acá falta un montón de cajas negras que me imagino seguirán apareciendo. Ojalá que sigan apareciendo. Hablábamos recién, obviamente estas villas no es digno que la gente viva así, no es digno que la gente no tenga cloaca, no tenga agua, que viva en el barro, es totalmente inhumano y eso hay que solucionarlo, eso está claro, pero también preguntémonos por qué llegamos a este punto. Claro, sí. La verdad que sí. Bueno, esperemos que esto siga y no sé si Milei lo va a sacar, si se van a poner de acuerdo para sacarlo. Pero de alguna manera, o sea, la gente está pidiendo que se termine con todo este gasto, que es el que nos produce todo este déficit, porque el dinero bien administrado, y sí alcanza para obras públicas, alcanza para urbanizar un barrio, alcanza para hacer casas para la gente que no tiene su vivienda propia, pero claro, qué sé yo, si te gastás la plata de esta manera, ¿viste? Gastaron 62 millones en viáticos. Los técnicos militantes de Grabois, ¿qué pueden saber si no realmente no son idóneos en el tema? Y después ese gasto crecía a 130 millones de pesos y se sumaban los pasajes de avión, que
casualidad viajaban en aerolíneas, pero pagaban el boleto de avión más caro que lo que la empresa lo publicaba en su página. No tiene sentido. O sea, desde el vamos que está todo mal ahí. Exactamente, esa sumatoria de sobreprecio, de corrupción, de estas cajas negras, que, a ver, por ahí no tenemos dimensión, ha sido tanto en estos últimos años, recién ahora se está descubriendo todo esto, y creo que van a seguir apareciendo más cajas negras, más gastos. Hablabas recién, 60 millones de pesos, que es un despilfarro grandísimo. A nivel presupuesto nacional es nada, pero cuando uno suma todo ese despilfarro, cuando uno ve que hay chicos comiendo de la basura en la calle y gente gastándose 60 millones en catering, la verdad que da una bronca grandísima. Entonces, uno quiere solucionar todos estos problemas seguro, pero no el despilfarro. Hoy prefiero parar la pelota, ver dónde estamos parados, transparentar todos estos sistemas y recién ahí obviamente aplicar. La plata está, la recaudación argentina es altísima, tenemos la presión tributaria de las más altas del mundo. Exacto. O sea que la plata está, el tema es que hay un despilfarro grandísimo. Es que esa es otra cosa, Pablo, ¿no? Cuando hablábamos el año pasado de que había que bajar el gasto y que el gobierno de Alberto Fernández no se animaba a hacerlos, y Sergio Massa tampoco se animaba a hacer los recortes que había que hacer, y obviamente porque tocaban intereses internos de todos estos curros que había, y la única salida era crear el impuesto a la riqueza, con todos esos nombres, ¿viste? Para decir, miren, le estamos sacando a los que más tienen para darle a los más pobres, y no, era para alimentar todas estas cajas que donde ellos afanaban a cuatro manos, y la gente pobre seguía siendo pobre y recibiendo unas migajas de todo eso. En estos últimos 4 años de Alberto, y yo lo único que vi, o sea, hablando objetivamente, sin ningún tinte político, lo único que vi, nunca vi un sistema económico, un plan económico, o sea, nunca lo vi. ¿Cuál era el plan económico que veía? Era, como vos decías, Antonio, crear más impuestos y emitir y regalar plata. O sea, era emisión, impuestos y regalar plata. Sí. Era lo único que vi en 4 años. Bueno, de hecho Alberto Fernández le preguntaron cuál era el plan económico y él dijo que no creía en los planes. Exactamente, se le echó mucho la culpa a la pandemia, cosa que todo el mundo la vivió, todo Sudamérica lo vivió, y todos los países le dieron adelante, menos nosotros. Sí. Se le echó la culpa a la guerra con Ucrania, todos los países, es más, la guerra de Ucrania fue positivo para Argentina por el tema de los granos, del tema de los granos, el tema de la producción petrolera fue muy positivo, y ni siquiera pudimos aprovechar eso. Entonces fueron 4 años que uno nunca vio un plan económico. Entonces, y obviamente la pobreza creciendo y el bolsillo del político también creciendo. Entonces hoy no nos quejemos de lo que estamos viviendo. Hoy es todo consecuencia de tantos años de despilfarro. Exactamente. Bien, Pablito, te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, Antonio, Nimsi, muchísimas gracias, y nos estamos viendo en breve. Sí, exactamente, sé que te vamos a tener aquí como nuestro columnista, así es que a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, bueno, si quieren acercarnos consultas, nosotros se las pasamos con anticipación a Pablo y lo vamos charlando en este segmento. Gracias. Exactamente, ahí déjame spoilearles un poquito lo que se viene. Dale. Me gustaría, la salida anterior, hablamos mucho de la inflación, pero muy poco de cómo se puede cubrir la gente con la inflación. Como yo sabía que los tiempos son escasos, por eso no quise extenderme mucho. Bien. Pero la próxima salida me gustaría hablar puntualmente de cómo podemos cubrirnos contra la inflación con los distintos estratos económicos, el distinto rango de ingresos que podamos llegar a tener, que no es lo mismo el que gana poco, el que gana un poquito más, o el que está más sobrado. Bien. Y también sería bueno plantear el tema de las privatizaciones, privatización sí, no, un poco, todo, también sería un tema lindo para discutir. Bien, buena idea, Pablito. El jueves entonces te esperamos nuevamente. Muchas gracias. Un gusto. Listo, Antonio Nimsi, que siga muy lindo. Nos vemos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Pablo Gata, economista, que va a ser nuestro columnista los días martes y jueves aquí en La Verdad al Aire, para que ustedes puedan conocer las novedades que hay, analizar la actualidad económica,
Realmente sería toda una hazaña, como lo decía Pablo, que el gobierno pueda bajar la inflación tan rápidamente en tan poco tiempo.